El bautismo cristiano y la cultura, ¿cómo se relacionan el uno con el otro? Quédense, ya regresamos. Bienvenidos amigos a una nueva sesión de Diálogo Abierto. Estamos en esta oportunidad compartiendo un diálogo con el doctor Fernando Canale. Gracias, doctor Canale, una vez más por estar con nosotros. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Contento de estar nuevamente en Diálogo Abierto. Muy bien, y hemos estado dialogando por un buen tiempo. Ya, una buena cantidad de semanas. Una cantidad de sesiones y de tópicos que hemos ido abordando. Y en esta oportunidad, doctor Canale, vamos a hablar del bautismo. ¿Cuál es la influencia de la cultura sobre el bautismo o del bautismo en la cultura? Pero básicamente el significado o la significancia del bautismo. ¿Qué es realmente el significado del bautismo? ¿Qué es el bautismo? Bien, yo pienso que quienes son cristianos están familiarizados con el bautismo, quienes no son cristianos puede ser que no. Así que quizás digamos una cosa y luego leamos un pasaje bíblico. Invito a los televidentes a abrir sus Biblias, si las tienen, en el libro del Nuevo Testamento escrito por el apóstol Pablo, titulado Romanos, y en el libro de Romanos, el capítulo 6, y los versículos 3 y 4. Antes de que Jorge lea estos versículos, simplemente el bautismo es uno de los ritos muy importantes del cristianismo. Todos los cristianos ingresan en la iglesia en la medida que ellos participan en el rito del bautismo, un rito que fue instaurado por nuestro Señor Jesucristo. Comenzó con Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo mismo fue bautizado. Y el apóstol Pablo, uno de los grandes teólogos de todos los tiempos y de la Biblia y del Nuevo Testamento, ha escrito en el libro de los Romanos una descripción, pienso, muy sintética pero profunda del significado del bautismo. Entonces vamos a leer en la carta, el libro a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. Y dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Evidentemente el apóstol está yendo acá al significado profundo del bautismo. El bautismo significa una muerte y significa una resurrección. Como Cristo tuvo una muerte y una resurrección, el cristiano debe pasar por una muerte y una resurrección. Lo interesante es que esa muerte y esa resurrección tienen lugar en vida. Exacto. Es decir, no se trata de una muerte literal, física, y una resurrección física. Eso sucederá en algún día en la vida de cada uno de nosotros si Jesús no viene antes y por su gracia la experiencia de la resurrección. Pero antes, para pertenecer al cuerpo de la iglesia, debe haber una muerte y una resurrección como Cristo tuvo. Y acá dice, en forma específica, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Y esto nos lleva a uno de los primeros diálogos que tuvimos, cuando hablamos de ese comienzo, ese milagro del nacimiento espiritual. Y entonces ese nacimiento espiritual en la Biblia significa precisamente la muerte a una vida anterior y el comienzo de una vida nueva. ¿El comienzo de una relación sería?
efectivamente, ese comienzo de la vida nueva es una vida con una relación que no se tenía antes. Y esa relación que no se tenía antes es una relación viva con Cristo, y esa relación y ese cambio, ese milagro, tiene lugar en la mente. Habíamos leído también en un pasaje de Pablo que nosotros también tenemos la mente de Jesús. El hombre natural, decía Pablo, no puede entender las cosas espirituales. Las cosas espirituales deben ser entendidas espiritualmente. Y ese paso, todos nosotros, de acuerdo con la Biblia, nacemos y vivimos una buena cantidad de años, todos nosotros, como hombres naturales. Esos hombres naturales son hombres que no han hecho el paso de esa formación cultural, diríamos, en el tema que estamos tratando en estos diálogos, a una formación espiritual. Y ese cambio, el Señor Jesucristo, Juan lo presenta, es el nacimiento del Espíritu. Es cuando el ser humano natural abre su mente, abre su espíritu al contenido de la revelación de Cristo, que se perdió por el pecado, mencionábamos en algunos otros diálogos, y entonces el bautismo significa que quien está participando en el bautismo está testificando públicamente a la iglesia y a todo el mundo de que ese cambio ha tenido lugar en su vida. Y que está ingresando en una nueva vida. Y que por lo tanto, exactamente, está ingresando en una nueva vida, y los pastores muchas veces hablan de que quienes han sido bautizados ahora son bebés en esta nueva vida y tienen que continuar creciendo. Ahora, ¿es el bautismo un sacramento? Bueno, el bautismo es un rito, es decir, es algo que se hace, que tiene significados. Ahora, hay algunos cristianos, muchos cristianos, la Iglesia Católica en forma especial, y supongo que algunas iglesias evangélicas y protestantes también, que lo consideran un sacramento. Hay otros cristianos que serían más bien de orden protestante, evangélico, y nosotros los cristianos adventistas también no lo consideramos un sacramento. ¿Cuál es la diferencia? Correcto. La diferencia básicamente es la siguiente: cuando uno considera que el rito es un sacramento, cree que cuando el rito ocurre, un milagro de transformación se da. En otras palabras, la persona nace porque el rito se hace, y cuando el rito se hace de acuerdo con todas las reglas del caso, entonces Dios opera un milagro y el nacimiento ocurre. En el caso de la Biblia, creo yo, como lo está experimentando o lo está explicando, lo explicó Pablo, el milagro ocurre en el espíritu de la persona, no en el momento del bautismo, y el momento, es decir, es una relación personal con Dios. Dios se revela a través de la palabra, por lo tanto, esa persona tiene que entender la palabra, y por lo tanto esa persona tiene que, de alguna manera, tener la capacidad de entender la Biblia. Y claro está, entonces, el bautismo por los niños no se podría dar en ese caso, porque se requiere, para que esa transformación se dé, la capacidad de entender, razonar y tomar decisiones, entendiendo el caso. En cambio, si se cree que el bautismo es un sacramento, se lo puede administrar a los niños porque no se requiere la decisión o la comprensión de lo que está ocurriendo. Esa es la diferencia básicamente entre ser un sacramento o ser un testimonio. Un testimonio. Porque el testimonio obviamente lo vamos a dar cuando sabemos de lo que estamos qué estamos haciendo y de lo que estamos hablando, por supuesto. Por supuesto, en el momento del bautismo, la persona que se bautiza recibe grandes bendiciones de Dios, pero esas bendiciones que Dios añade a ese momento a la persona, como cuando pedimos sus bendiciones en oración, no significa que están causando el cambio, sino que están acompañando el cambio. Serían primeras bendiciones en el camino cristiano. Es el inicio de ese proceso de ser un bebé y alimentándose poco a poco. Pero volviendo a lo que hemos hablado y hemos estado hablando en todos estos diálogos, es que es parte del proceso de adoración, de entrega, de comprensión. Sin embargo, es
la manifestación pública, el testimonio. Diríamos que es el único momento en que el cristiano públicamente demuestra que está aceptando a Cristo. Bueno, no diría que es la única. No, yo pienso que el cristiano públicamente da testimonio de su fe y debiera darla constantemente. Ahora, personalmente es muy emotivo porque es un testimonio realmente personal y real que está pasando en ese momento. Además, tiene que ver con la entrada en una familia. En el último diálogo estábamos hablando de la familia, en uno de los últimos diálogos estábamos hablando de la familia, sí. Y acá el bautismo, al ingresar, una persona tomar el bautismo, está ingresando a la familia cristiana, muy particularmente a una familia que es universal, pero también a una familia que es muy real y concreta en la iglesia a la que ellos pertenecen. Correcto, entonces sí, es un evento muy especial que marca el ingreso. Y esa palabra me quedó como un ejemplo bien claro de lo que es el bautismo. Es un ingreso a través de un testimonio público. Correcto. Muy bien, entonces, en cuanto a la significancia y al valor del bautismo, ¿cómo afecta la cultura entonces al concepto de ser bautizado o de ingresar en esta familia? ¿La cultura le quita validez al bautismo? Estamos como cristianos, estamos en este momento, podríamos decir que más convertidos en la idea del bautismo que antes, o el bautismo está perdiendo su relevancia. Bueno, pienso que el bautismo tiene una gran relevancia para todos los cristianos. Sí. Sea que se lo interprete sacramentalmente o no, es más o menos como el casamiento. El casamiento para todos los seres humanos, aun cuando no sean cristianos, también se casan, sí. Y los ritos son diferentes, pero es un momento muy importante porque de alguna manera es o significa una decisión muy profunda y muy cercana a el espíritu de cada individuo. O sea que creo de que aun cuando hay cambios culturales, los cambios culturales afectan la comprensión y el significado del bautismo, pero no creo que le han restado validez al rito del bautismo, no importa cómo sea practicado. Una pregunta con relación a el hecho de que el bautismo, si bien es cierto, marca un testimonio público, pero como dijimos es un ingreso a una familia. El momento ideal para que alguien se bautice entonces es cuando hay control o digamos hay podemos conscientemente estar seguros de que estamos dando una decisión en favor de este ingreso y aceptando a Cristo en nuestro corazón, y que podemos hacerlo conscientemente, obviamente. Sin embargo, en muchos casos el bautismo se da como el añadir más miembros a la familia. Y eso, en ese sentido, es una carrera no sé si debiera decirlo de esta manera, pero es una carrera de números, de cantidad de hermanos añadiéndose a la iglesia. Estamos tratando de hacer el bautismo demasiado accesible o apurando a la persona a que se bautice. ¿Hay alguna forma en que podamos...? Correcto. Entiendo la pregunta y creo que sí, que allí las fuerzas culturales que trabajan dentro de la comunidad cristiana, sí, por distintas razones, y muchas de ellas son razones culturales, y por supuesto uno puede hablar de razones muy santificadas, como el hecho de que Dios ha mandado a bautizar y a predicar el Evangelio y a bautizar, a ser discípulos y bautizar. Son razones muy elevadas. Una institución, la institución de la Iglesia, puede poner presión a que haya éxito en la predicación del Evangelio, y ese éxito se mide por bautismos, y entonces se puede formar una cultura ministerial que de alguna forma tiene que producir frutos, y esos frutos se cuentan cuando el bautismo tiene lugar, y entonces se puede tergiversar y perder mayormente la significación espiritual
en virtud de alcanzar números. Y ese es uno de los, diríamos, de los errores más lamentables en la práctica, porque una persona que es bautizada es una persona que ha sido guiada en alguna forma por la iglesia, y cuando esa persona es bautizada de cualquier manera, piensa de que ahora ha alcanzado una relación con Dios que es salvífica, y si por alguna manera la presión de los números ha llevado a que esa preparación no esté presente y que esa transformación espiritual no se haya dado, entonces hay y puede haber daños no solamente para la iglesia, sino para la vida espiritual de aquel que es bautizado, sin en realidad haber tenido esa transformación espiritual. Por supuesto, esto vale más para las personas que entienden bíblicamente el bautismo y no aquellos que lo entienden sacramentalmente el bautismo, porque para que entiende sacramentalmente el bautismo no necesita haber comprensión, simplemente el bautismo causa la transformación. Así que esto que acabo de comentar vale más para quienes entienden el asunto bíblicamente. Correcto. Ahora, ya que estaba mencionando el asunto, el aspecto sacramental del bautismo, que ya lo explicó en relación a la diferencia con lo que entendemos nosotros bíblicamente, que no es un sacramento. Tenía otra pregunta y se me olvidó hacérsela, en conexión con eso. ¿El bautismo puede llegar o transformarse en una experiencia carismática? Bueno, sí, claro. La experiencia sacramental y la experiencia carismática son más o menos la misma. Son como primas hermanas, diríamos nosotros. Así que, claro, si bien, por ejemplo, ese es un asunto muy pertinente a lo que sucede en el adventismo, por ejemplo. Pero, perdón, la interrupción, pero con la diferencia que cuando en el aspecto carismático estamos hablando de bautismos de niños, más que nada, ¿verdad? O sea, en el sacramental estamos hablando mayormente de niños. En el carismático, pienso, estamos hablando de personas que son bautizadas, pero que no han tenido la preparación espiritual. Y una persona no tiene la preparación espiritual no por culpa de la persona misma que se bautiza, sino por la persona que lo conduce. Es decir, estas presiones culturales a las cuales tú te estabas refiriendo y que hablamos de ellas en la pregunta anterior, lleva a la persona que es ministro a acortar el momento de preparación espiritual y llegar a decirle al individuo que está siendo bautizado que lo único que necesita es decir de que tú crees en Cristo Jesús porque Jesús te ha salvado. Ahora, tú crees de que Cristo Jesús te ha salvado y lo aceptas como salvador personal. Si la persona dice que sí, pues es bautizada y la persona es declarada salva, sin ningún conocimiento de lo que la transformación espiritual significa y sin ninguna preparación del cambio de la vida natural y de dejar el mundo y de seguir a Dios, y se da la noción de que, bueno, cuando la persona se bautiza hay un cambio y hay una aceptación que ha ocurrido, y entonces lo que veo es que eso está pasando mucho en el adventismo, en algunos lugares. Recuerdo que cuando vine aquí a los Estados Unidos alrededor de 20 años, recibí una llamada un día de una conferencia adventista de aquí de los Estados Unidos, en inglés, no era una conferencia o pastores hispanos, que me consultaban como profesor del seminario si uno podría bautizar a una persona en Cristo y después enseñarle todas las doctrinas. O sea, primero lo bautizamos en Cristo cuando esa persona es salva y luego le enseñamos todas las doctrinas. Ahora, eso viene de una combinación del sacramento que no necesita una instrucción con la noción de una justificación por la fe que ya está acabada y completada en Jesucristo, y por lo tanto la persona lo único que tiene que hacer es una profesión de fe. Tengo fe de que he sido salvo en la cruz de Cristo, y es bautizada. Entonces hay una combinación allí de una teología que no es completa bíblicamente, es una teología distorsionada de la justificación por la fe, con una
una suposición de que el Espíritu de Dios se va a manifestar en una forma de transformación o bendición en el momento del bautismo, y eso es una cosa que muy definidamente está pasando. Uno lo puede ver. Generalmente en el adventismo uno tenía el llamamiento, y el llamamiento entonces las personas se decidían a seguir a Cristo, y luego los pastores ¿qué hacían? Instrucción. Tomaban los Claro. nombres, Ajá. visitaban, y había todo ese proceso de estudiar la Biblia, la Biblia. la persona entendía lo que hacía, se veía ese cambio y se bautizaba. Ahora a veces un individuo va, se están haciendo un bautismo, se pide si hay alguno que quiere bautizarse, el individuo dice me quiero bautizar, y ahí mismo lo bautizan sin haber hecho ningún desarrollo del conocimiento espiritual y las transformaciones espirituales que el individuo tiene que experimentar para poder entonces testificar a través del bautismo. No, interesante, muy interesante lo que estamos hablando acerca del bautismo. Y muy bien, quédense con nosotros, ya regresamos en unos segundos después de una breve pausa. De regreso en Diálogo Abierto, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí con el doctor Fernando Canale y hemos estado hablando acerca del bautismo y cómo la cultura puede influenciar el concepto y la idea de bautismo. Vimos un poco acerca del bautismo como sacramento, lo que nosotros creemos, lo que es el bautismo en realidad es un rito que es un testimonio, ¿verdad? Y además que el bautismo no es una experiencia carismática, lo que puede conllevar otros efectos y otros resultados. De alguna manera, ¿usted consideraría entonces que el fenómeno del carismatismo, por ejemplo, en el bautismo, puede traer una culturización en los nuevos miembros de la familia que puede ser negativo para el cuerpo de general? Claro, lo que sucede es lo siguiente. En primer lugar, el concepto del bautismo ha sido cambiado por las corrientes filosóficas dentro de la teología. Entonces se ha movido el significado del bautismo de un significado espiritual que viene como reacción y transformación que ocurre al entender la palabra de Dios. Correcto. Y a ponerla en práctica, se transforma en un rito que se supone tiene algún grado de poder. Cuando eso se hace en una iglesia protestante o en una iglesia adventista, lo que sucede es que la persona, al participar del rito, pasa a formar parte de la comunidad. Ahora, esa persona que ha experimentado el bautismo no espiritualmente, pero carismáticamente o sacramentalmente, no ha cambiado la forma de pensar. No. Continúa pensando de la forma cultural como el hombre natural pensaba antes, y sigue entonces no entendiendo lo espiritual, y por lo tanto al ingresar a la iglesia y al formar partes de juntas y al integrarse en la obra misionera o hacer cualquier otra actividad en la iglesia, va a seguir pensando de acuerdo con las pautas culturales que ya tenía antes. Es decir, no ha cambiado nada en el nivel espiritual. Lo único que ha cambiado son, como diríamos, la dirección. La dirección ahora es en la iglesia, y se supone que porque está en la iglesia, de alguna forma esto lo va a traer al cielo o ya está en el cielo, todo depende de la teología. Pero la forma de pensar no ha cambiado, y por lo tanto, cuando comenzamos a bautizar a individuos, o la teología permite, o los pastores permiten, o el ministerio promueve de que sean bautizados así, entonces al no haber un cambio, se intensifica notablemente la progresiva culturización de una comunidad religiosa, en nuestro caso particularmente los adventistas, porque los miembros no han recibido esa transformación de la vida anterior cultural a la vida nueva espiritual. En otras palabras, tenemos un grupo entonces que se está agregando, que se puede estar agregando de cristianos culturales, cristianos mundanos, en otras palabras. Y lo que sucede entonces es que la unidad de la iglesia se ve amenazada, porque tenemos dos formas de pensar entonces en la iglesia. Unos
y otros asumen que todos piensan igual, pero los que no han sido transformados espiritualmente trabajan y piensan culturalmente, mientras que los que han sido transformados espiritualmente trabajan y piensan de acuerdo con los principios bíblicos, y entonces no se pueden entender y hay muchas tensiones dentro de la iglesia que se genera por esta situación. Ahora, entonces, si nosotros pensándolo de esa manera, y es muy interesante este concepto porque me trae a la mente lo siguiente: si nosotros estamos aceptando ideas, si muchas veces vemos que, por ejemplo, y lo mencionamos de paso, en cuanto a la música, y no queremos otra vez criticar o hacer que las personas piensen que pues no aceptamos la alabanza a través de la música, pero muchas veces muchos nuevos cristianos que ingresan por ese proceso carismático, digamos, de un momento de aceptación, de pronto todavía no ha habido un entendimiento de cuál es la correcta alabanza, y entonces un tipo de música, por ejemplo, se puede estar introduciendo en la iglesia, en el grupo cristiano, que es en realidad un elemento de adoración mundano, por el hecho de que este cristiano es un cristiano mundano, un cristiano todavía cultural. Correcto. Lo que en realidad sucede es que el individuo que entra en la iglesia de una forma carismática no ha entendido el aspecto espiritual de la santidad. Ajá, o lo habrá entendido a la santidad de alguna forma carismática, pero no ha entendido la santidad como una forma de pensar. Ajá. Ahora, volviendo en forma específica a la comunidad adventista, nosotros somos mucho por estudiar la Biblia, pero a veces no por entenderla. Y podemos también bautizar a individuos que tienen mucha información, pero no conocimiento o entendimiento espiritual, y esas personas también, aunque hayan tenido muchos estudios bíblicos, tienen información, pero no la han incorporado al nivel espiritual, y también entran en la iglesia sin tener esa concepción, y entonces la cosa se complica un poco más, esa concepción espiritual, esa concepción de santidad. Ellos consideran que cumplir ciertas normas específicas es el deber del cristiano y los hace santos y espirituales. Correcto, y de esa manera se distorsiona lo que es realmente el proceso de aceptación y de crecimiento en Cristo, que es fundamental. Muchas gracias, otra vez, un tema apasionante, muy interesante. Gracias a usted por las buenas preguntas. Y siempre falta el tiempo. Siempre. Muy bien, amigos, gracias también a ustedes por estar con nosotros, por seguir este programa Diálogo Abierto. Queremos desearles que Dios los bendiga y que en otra oportunidad que podamos discutir estos temas, ustedes puedan seguir también en sintonía con Diálogo Abierto.